Amén. Dios le bendiga, mis amados. Tenemos una fuerte necesidad, muchas peticiones. Y es que, en realidad, como decían antes, nuestro hermano Gilbert, acá tenemos paz. Estaba viendo hoy día en la tarde cómo está la gente en Israel en esos búnkeres encerrados, porque la lluvia, ¿no?, de explosivos cayendo sobre ellos. Y como decía el señor que le entrevistaba, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a esto. Ellos están pasando un año. Para nosotros no, ahora ya decimos Irán, pero ellos están en guerra hace un año. Que Dios bendiga a nuestra nación y que nosotros, mientras podamos estar en la casa del Señor, amén, y disfrutemos de paz, seamos agradecidos. Seamos agradecidos, ¿no? Seamos agradecidos, hermanos. Miremos acá nomás a Venezuela. Hay niños que están presos. Ya las Naciones Unidas han declarado improcedente, pero tienen ahí a alguien que está bastante difícil, pero que el Señor, ¿no? Debe haber un pueblo que clama y que ore. ¿Cuántos han salido ya de esa nación y cuántos ahora están presos? Llegan a más de 1.600. Por las políticas que están habiendo, la situación, que tenemos que estar agradecidos a Dios, de estar en paz. Años atrás nosotros, los que somos ya mayorcitos como yo, sabemos cuántos peruanos tuvieron que salir para irse a Venezuela, migrar, el hambre, la situación. Es duro, hermanos. Y hoy disfrutamos de paz y de tranquilidad, demos gracias a Dios. Vamos a continuar. En esta noche nos toca hablar de los agentes que participan en la santificación. Yo quisiera tomar algunos pasajes previos para que podamos entender por qué es importante, pero creo que ahí, en la lectura que dio nuestro hermano Anthony, ¿verdad?, un versículo nomás vamos a apoderarnos para que podamos entrar al tema de esta noche. Amén. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tomen asiento, mis amados. Esto nos habla, este pasaje nos habla y nos pone una alerta, ¿no? Nos pone una advertencia. Definitivamente la santidad no puede ser un tema más, no puede ser una lección más. Acá hay una declaración: no veremos a Dios si no perseguimos o seguimos la santidad. Tenemos que ser hombres y mujeres que agradan a Dios. Una de las razones por las cuales esa nación que queremos tanto, que amamos, porque no podemos dejar de amar a Israel, está en esa condición, porque justamente Dios vino a ellos y ellos no lo recibieron. No lo recibieron. A los suyos vino, dice, ¿no es cierto? Porque Jesús era judío, del linaje de David, y no lo recibieron. Y la espada no se aparta y las guerras no se apartan de ellos. Los han querido desaparecer como nación. Ustedes saben lo que fue el holocausto judío, ¿no? La historia, los que hemos leído algo de libros, más de 6 millones de judíos muertos, quemados, robados, de una manera. Por eso es que, aunque Israel es una cosita ahí, así, chiquitita en el Medio Oriente, se ha armado de tal manera, todos sus recursos y todos los que trabajan en las diferentes partes del mundo en Israel no escatiman para mandar, para tener un lugar, una nación, un pueblo. Y ahí solamente hay 2 tribus. Porque las otras 10, por desobedientes, fueron esparcidas y hasta ahora no han sido vueltas a reunir. Entonces, amados, cuando nosotros como creyentes ya no somos en la Israel física, sino nosotros somos la espiritual, nosotros somos la iglesia, ahora nosotros somos la novia de Cristo. Dios nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Tiene que ser así como una alerta, ¿no? Una alerta que nos hace y nos dice: Señor, nos estás hablando fuerte. Para mí el domingo fue un mensaje de verdad que me puso en el orden en muchas cosas en mi mente, ¿no? Muchas cosas que a veces nosotros no le llamamos idolatría y le podemos llamar distracción de repente, ¿no? Y cada uno sabe, porque Dios habla
Miren, un mensaje nos habla a cada uno por donde Dios sabe que lo necesitemos, porque la espada, la palabra de Dios es una espada de doble filo. Amén. Corta allá, corta acá. O sea, a nadie se le escapa. Es una de esas espadas. ¿Qué espada de samurái? Nada. La espada de la palabra, hermano, dice que corta por las coyunturas, llega hasta los tuétanos. ¿Usted sabe lo que es eso? Cortar el hueso. Ustedes no ven cuando hacen una operación los traumatólogos, llevan una sierra, un serrucho para taladrar ahí, ¿no? Uno piensa que no es, pero es así, ¿no? Eso sabe mi querido hermano Jaimecito, sabe bastante de eso, ¿no? Pero la espada del Señor dice que lo corta tan fino, pero llega hasta los tuétanos. Por eso le digo, ¿qué espada de samurái, no? La espada del Señor es profunda. Entonces, si dice que sin santidad nadie verá al Señor, es una alerta, es una alarma, y este tema que Dios nos está hablando de la santidad no puede ser tomado con ligereza, tenemos que tomarlo con cuidado porque nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que agradamos a Dios. Hombres y mujeres que agradamos a Dios. Y para agradar a Dios tenemos que ser santos como Él es santo. Dios no ha perdido la visión que tenía para nosotros. Nosotros demoramos en alcanzar la visión, pero Él no ha perdido la visión que tenía, que hizo para nosotros cuando nos formó. Cuando Él nos formó, nos hizo santos, perfectos, a su imagen y a su semejanza. A su imagen y a su semejanza. Parece una arrogancia, no decir, oye, ¿cómo vas a ser imagen de Dios? Pero sí, pues, nos hizo. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El pecado nos contaminó, nos distorsionó, y entonces tenemos todo el plan de redención que hemos venido estudiando que nos vuelve a Dios. Y entonces esta es la etapa que es más álgida, porque es donde ya Dios comienza a trabajar desde adentro hacia afuera, para que la vida del Hijo se comience a reflejar en nosotros. Así que qué importante, ¿no? Como dijo el hermano Gilbert, ya vamos por ahí teniendo un maestro de escuela bíblica o predicador, no sé, en Anthony, ¿no? Que nos hablaba de que tenemos que tener esa claridad de la disciplina, porque casi siempre nosotros trasladamos a nuestra mente paterna, a nuestra mente del contexto, de que la disciplina es una fajada que te van a dar, ¿no? Pero la disciplina es la forma en cómo los grandes atletas perseveran para lograr sus metas. ¿Saben? Un gran músico, para que toque bien, ¿qué tiene que hacer Benjamín? Ensayar, y tiene que ser disciplinado, porque si agarra la guitarra una vez y después no la vuelve a agarrar, como dicen ustedes los jóvenes, no pasa nada, ¿no es cierto? Ahorita que vamos a tener 4 estudiantes que van a estar ahí con Jordan metiéndole ánimo y ganas, tienen que ser disciplinados, tienen que cumplir las tareas, tienen que hacer los ejercicios que les van a mandar a hacer, tienen que cumplir con las cosas. ¿Por qué? Porque quieren entrar a ese proceso de mejorar en algún don o talento que Dios les ha dado y quieren alcanzar una meta. Entonces tienen que ser perseverantes, y cuando hablamos de santidad, esa debe ser una palabra que nos debe quedar en la cabeza. Esa debe ser una palabra que nos debe quedar en la cabeza. Tenemos que ser perseverantes en buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Qué significa perseverar? Lo vamos a entender mejor por la palabra contraria a perseverar es renunciar. La palabra contraria a perseverar es renunciar, abandonar. No. Tú no puedes abandonar ni renunciar y decir, no, ya, sí, como todo esto es por gracia. No, hermano, te vas a dar con una sorpresa arriba. Sí, es por gracia tu salvación. Eso no te cuesta nada, esa es una obra perfecta, maravillosa, que Dios ha hecho por amor, y que está claro cómo nos ha amado y nos ha dado esa libertad y nos ha quitado la culpa y todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Pero una vez lavado, limpiado por la sangre de Jesucristo, no puedes volver al mismo fango, pues. ¿No? Dice el Señor que Él no echéis vuestras perlas. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Él no desperdicia. Cada uno de nosotros ahora somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, si somos hijos,
Dios nos va a llevar por ese camino de la santidad. Entonces, la santidad tiene dos personas importantes. Bueno, intervenimos nosotros como personas, luego vamos a ver como comunidad de fe, pero eso lo vamos a ver posiblemente la otra semana. Pero, bueno, vamos a abrir acá. Okay. Dios es el primero y el más interesado en tu santidad y en mi santidad. Primera Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, verso 23. Ya hemos visto que la santidad no la vamos a completar aquí, pero la vamos a perfeccionar acá. ¿Quién tiene la clave del internet de acá? No me quiere bajar mi... Bueno, Biblia. Vamos con Biblia. Primera parte que vamos a ver aquí, claramente, busquemos Hebreos capítulo 2. Del 5 al 11 vamos a leer, dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora bien, escuchen esto, pongan atención aquí. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, Cristo Jesús, ¿cómo logra? Cristo Jesús, ¿cómo logra ser Él el que pueda tomar ese lugar de ese hombre que había caído de la gracia del Señor? Acá dice en Hebreos que Dios lo había hecho poco menor que los ángeles, le había coronado de gloria y de honra. ¿Por qué dice que lo había coronado de gloria y de honra? Porque en Génesis capítulo 1, verso 27, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor? Tenemos que mirar nuestras Biblias, ¿ya? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread, o sea, lo puso sobre todo. Por eso dijo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria y de honra, y lo has puesto en majestad, lo has puesto en una posición de privilegio. De ahí caímos. Caímos de una posición en que Dios nos había puesto para traerle gloria, honra y alabanza a su nombre. Y cuando caímos de esa posición, entonces luego Dios manda al Hijo, y cuando manda al Hijo, y el Hijo cumple y obedece todo lo que tenía que obedecer, pasa todo lo que tenía que pasar por causa de nosotros, nuevamente Dios sujeta a Él todas las cosas. Y lo levanta y lo pone en una posición de privilegio. Y ahora
Acá tiene que el Señor ayudarnos a todos nosotros a que podamos entender la obra que Cristo ha venido a hacer a nuestro favor. Versos 9 y 10 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado ahora de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quiénes? Por todos nosotros. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno, me quedo sin Biblia. Amén. Por favor, léelo, Jaime. El 10, estoy en el 10. Hebreos, capítulo 2, verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. ¿Por qué? ¿Por medio de qué cosa perfeccionó? Por medio de aflicción. Entonces, hermanos, bien, yo me gozaba cuando Anthony venía y decía, quiero explicarles que la disciplina es la que nos ayuda, ¿no? A veces nosotros pensamos que el proceso de santificación se va a dar así como que nos va a aparecer una aureola, así como nos hacían creer antes, ¿no? En la cabeza, y ya somos santitos. No, hermanos, para que cada uno de nosotros cambiemos nuestra conducta, cambiemos nuestra forma de ser o nuestra manera de hacer las cosas, ha tenido que pasar todo un proceso, ¿no? Yo me imagino todas las cosas que, por ejemplo, Jaime cuando estaba con su yeso, ¿no? Con sus muletas, de todas las cosas que habrá pensado, habrá meditado, ¿no? O cuando usted estaba en una sala de operación, o cuando estaba a punto de dar a luz. ¿Cuántas mujeres cuando hemos estado a punto de dar a luz, ay, nos hemos arrepentido de tanta? Ahí veo en sus caritas, ¿no? Pero dice que Dios, ninguno dice, sino que más bien el Señor, por medio de eso, quiere llevar a la gloria a muchos, dice. Por medio de esos padecimientos quiere llevar a muchos a la gloria. Y que ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque convenía que aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, muchos hijos a la gloria, tenemos que ser perfeccionados. La perfección, hermanos, aquí en la Biblia se entienden como madurez, se entiende como santificación. Dios te salva de cómo eras, de repente renegón, renegona, malosa, envidiosa, no sé, porque siempre que pensamos en pecado pensamos solo que es en la droga, en el alcohol. No, hermanos, la envidia, el orgullo, la soberbia, son pecados tan horribles como emborracharse o como drogarse, son y aún peores, porque están escondidos. El orgullo, yo no me gusta a veces nombrar ese pecado porque ese ha sido el pecadazo que yo siempre he cargado conmigo. Pero Dios quiere, por medio de las diferentes situaciones que me ha tocado vivir, formarme. Dice, perfeccionando por las aflicciones. Si Cristo Jesús, el Hijo de Dios, siendo santo y sin mancha, perfecto, sin pecado, tuvo que sufrir vituperios, humillaciones, menosprecio, calumnias, odios gratuitos, aquel que solamente andaba haciendo bienes. Entonces nosotros tenemos que entender que el proceso de santificación no es algo cómodo, ni es algo fácil, porque la carne no muere. Ay, decimos, hay que hacer morir esta carne. No, a la carne hay que crucificarla, porque la carne está viva en nosotros, está viva en nosotros. Los deleites y placeres que sentimos no se van, solo que lo ponemos bajo el Espíritu. Bajo el Espíritu. Dios es el que nos da la fuerza, porque entendemos que no nos ha dejado huérfanos, sino que junto con la limpieza y la redención nos ha dado
una garantía, nos ha dado una fuerza, un poder que está dado por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cuando estudiábamos el sábado, ¿se acuerdan? Y leíamos Proverbios capítulo 1, el Señor decía claramente, ¿no? Vuélvanse a mí, vuélvanse a mi reprensión y yo les daré mi espíritu. Y mi espíritu hará que mis palabras estén en vosotros. Yo les decía, Dios es alguien que no nos ha dado una nueva vida y una nueva oportunidad sin equiparnos para ella. El mayor equipamiento que Dios nos ha dado es que una vez que nos ha salvado y nos ha limpiado, nos ha dado de su espíritu para hacernos crecer en su gracia. Tenemos estaba entendiendo lo mejor, una salvación posicional, una santificación posicional, pero tenemos también una santificación progresiva. La santificación posicional es aquella que dice, ¿no?, que por medio de la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, podemos estar delante de la presencia del Señor, porque nadie que no esté santificado puede estar delante de la presencia del Señor. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel en Isaías capítulo 1, verso 18 creo que es, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Dios no sigue obrando en nosotros? ¿Qué pasa si Él no permanece en nosotros? Vuelve el perro a su vómito, dice, ¿no? Y el chancho a su fango. Entonces nosotros son fuertes, pero está en la Biblia, así lo dice el Señor. No lo digo yo, porque para el Señor es eso. Cuando Él nos limpia y Él nos santifica y Él quita de nosotros todo lo abominable que debe haber sido, por ejemplo, cada uno sabe pues lo feo que era, ¿no?, antes de venir al Señor, no en la parte física, sino en la parte del carácter de la persona, ¿no? Envidiosos, rencorosos, despectivos, cada uno sabe lo que era. Y Dios ahora nos ha hecho nuevas criaturas, que ya no podemos quedarnos como éramos. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo Jesús es nuestro modelo. No nos podemos parecer a nadie. Yo no sé qué hace la gente a veces. Yo me acuerdo que cuando yo era joven había un predicador que me encantaba mucho porque yo soy pentecostal y se llamaba Gigi Ávila. Alabado sea el Señor. Y todos los que predicaban terminaban alabado sea el Señor. Y aleluya, aleluya. Y Dios decía, eso no lo hacía santo. Eso no le hacía tener el poder del hermano. Pero hay mucha gente que piensa que haciendo lo que el otro hace va a tener la autoridad y el poder. Gigi Ávila era un hombre de ayuno y oración. Era un hombre muy, muy metido tremendamente en las cosas de Dios. Y claro, él no tendría toda una teología sistemática bien estructurada, pero tenía poder de Dios. Entonces salía y se daba unos cuantos mensajes y unos cuantos demonios salían corriendo, los borrachos venían ebrios y salían sanos, sobrios. Y entonces después otros querían hacer lo mismo, hablando con su estilo, reprendiendo como... No tenían el mismo espíritu, no tenían el mismo poder. Sin santidad, nadie verá a Dios. Nosotros no hacemos las cosas por repetición. El único que es nuestro ejemplo y nuestro modelo se llama Cristo. Amén. Eso es lo que tiene que quedar en nuestros corazones. Tenemos que venir al Señor. Y una vez que venimos a Él y Él nos limpia y Él nos procesa, entonces, mis amados, entonces tendremos lo que esperamos en Dios. Vamos a ver si esto levanta. Pero seguimos. Tengo acá por mis notas con la ayuda del Señor. Entonces, primera de Juan capítulo 1. A ver. Ay, gloria a Dios. Sí,
Primera de Juan capítulo 2, versos del 3 en adelante hasta el 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Muy bien, léalo, Gilbert. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, está de mentiroso y la verdad no está en él. Aleluya, dice, si decimos, ¿no? Si decimos que le conocemos, o sea, que estamos en Él, que Dios ha obrado en nuestras vidas y ha trabajado en nosotros, sabemos nosotros. Lo conocemos, ¿sí qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, qué categórico es, ¿ah? Qué categórico es. Juan dice, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y yo quiero llegar a ese punto de ahí. Si ustedes ven, en Hebreos encontramos la palabra perfeccionado. Venimos acá, Juan, perfeccionado. Para la iglesia primitiva, cuando estaba en su formación, era importante que todos entendieran que estaban en un proceso de crecimiento, de mejora continua. Tal vez lo entendemos mejor en nuestro lenguaje de ahora, ¿no? Un proceso de mejora continua, le dicen, ¿verdad, Benjamín? Es más, entonces ya ustedes sí entienden ese término, ¿no? Eso es lo que quería decir. Para ellos la perfección significaba, como tenían la mente, ¿verdad? Ahí estaban de los romanos, de los gladiadores, la perfección física, la perfección mental y todas esas cosas, ¿no? Ellos también decían, no, pero ahora nosotros en Cristo ya no buscamos solamente la apariencia externa o buenos bíceps, nada de eso. Nosotros buscamos la perfección espiritual, hasta que seamos perfeccionados, ¿no? Por esto sabemos que estamos en Él, porque no nos conformamos como estamos, queremos ser como Él, amén. ¿Cuántos tienen el deseo de ser como Cristo? Hermanos, si eso no está en nuestro corazón, preocupémonos, porque debe ser un anhelo natural que nos dé cólera cuando estamos renegando o cuando sale una palabra que no debe salir de nuestra boca o cuando nuestros hijos nos desesperan y gritamos de una manera que no deberíamos gritar. ¿Por qué? Porque sabemos que si estamos en Él debemos ser como Él. No hay justificación que actuemos de otra manera. Porque Dios quiere nuestra santificación. Amén. Y ahí les dije, Primera de Tesalonicenses, el 23, y el mismo Dios. O sea, en la santificación hemos dicho los agentes de la santificación. El primero es el mismo Dios. Dios mismo, Dios Padre, está interesado en tu santificación y en mi santificación, dice. Y el mismo Dios de paz os santifique a medias o por completo. Por completo, hermanos, por completo. Dios no quiere una vida a medias. Algo que Dios me estaba ministrando, hoy día tuve la bendición de estar compartiendo en la mañana con la iglesia de José Gálvez. Y Dios me vuelve al punto, no lo había tenido yo en mi mente, pero Dios me lleva al punto. Esa palabra santifique por completo y todo vuestro ser, dice, y todo vuestro ser. Y especifica, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado. O sea, la santificación no es solamente algo de aprender unos cuantos textos o de tener una vida religiosa, de asistir a unos cuantos, no, todo tu ser, en todo tu ser y por completo. ¿Qué quiere decir? Que Dios no quiere parte de tu vida. Dios quiere toda tu vida. Dios quiere toda tu vida, no quiere parte de tu vida. Hay muchos de nosotros cuando no hemos entendido la obra de Dios en nuestra vida, pensamos que podemos reservarnos para nosotros, que yo le puedo dar a Dios lo que yo considero o lo que yo pienso que le debo dar. Pero mira lo que dice acá. Por completo. Dios cuando no le damos, porque yo tengo que ser la primera en darle mi vida por completo al Señor, cuando no le damos nuestra vida por completo a Dios, ¿sabe qué?
Dios nos ve como tibios. Y Santiago dice, ¿no? Piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deleites. Entonces, cuando nuestra vida está en Dios, ya no pensamos en nosotros, sino pensamos en ¿quién? En los intereses del reino, en los intereses de Dios. Porque Él piensa las mejores cosas para nosotros. Miren, yo sé que esto no nos agrada, porque nosotros pensamos que ¿quién puede desear algo mejor para nosotros que nosotros mismos? Pero no es así. ¿Cuántas veces ustedes como padres se hallan luchando con sus hijos? Bueno, los que van a ser papás ya se van a dar cuenta ya. ¿Por qué? Porque los hijos piensan que ellos piensan mejores que ustedes para ellos. Dicen, no, pero yo quiero esto. Pero hija, eso no va a ser bueno. O hijo, eso no va a ser bueno para ti. Y mira, yo soy padre, tengo más experiencia. Haz esto, haz esto. No comas esto, ¿no? Cuando están chiquititos, no comas esto, no agarres aquello. Los que están siendo padres. O sea, el niño piensa que tú estás contra él, pero ¿por qué no? Y patalea y puede llorar y tirarse al piso. Pero tú eres su padre. Tú sabes lo que es mejor para él. Y así es Dios. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no esto, no me da aquello? Él es tu padre. Y Él cuando te hizo y te creó, te hizo con un propósito. Y Él lo que quiere es cumplir el propósito que tiene para tu vida desde el principio. Él no ha cambiado. No terminamos de leer Primera de Juan capítulo 2, pero esto es bien importante. Ya los de mi clase de adultos ya se lo saben muy bien, pero por los que no vienen a la clase de adultos lo vamos a leer. ¿Ya? Miren el verso 6 dice, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, el verso 7, por eso dije que leíamos hasta el verso 7. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál fue el principio? ¿Qué es lo que Dios le dijo desde el principio? Todo es tuyo. Toda la creación es tuya. Júzgala, solo mantén la comunión conmigo. Pero lo que el hombre hizo primero, romper la comunión y querer hacer las cosas como él quiere. Entonces, este no es un mandamiento antiguo, este no es un mandamiento nuevo, es el mismo mandamiento, porque Dios desde la antigüedad está buscando que entendamos que los planes de Él son mucho más perfectos que nuestros propios planes. El pueblo de Israel era una cosa que el Señor ya no sabía cómo hablarle, cómo decirle. Lo llevaba al exilio, lo regresaba del exilio y volvían a lo mismo. Hay un pasaje que es precioso y que tú y yo debemos pedirle a Dios que nosotros sí lo entendamos. Jeremías 29:11. ¿Qué dice Jeremías 29:11? ¿Qué dice, hermanos? O sea, Dios sabe lo que tú quieres, pero Él se lo quiere dar como Él quiere. Qué lindo es Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, si son mis hijos. A ver, un padre que esté aquí que me diga qué mal deseo, qué mal pensamiento tiene para su hijo. ¿No le quiere dar lo mejor? Solamente que en Dios no hay atajos. Dios inicia en nosotros la obra de reconstrucción para que comencemos a vivir una nueva vida conforme los planes y propósitos con los cuales Él nos creó. Por eso no les doy ningún mandamiento nuevo. Este es el mismo desde el principio. Dios siempre ha querido el bien y Él siempre ha querido que permanezcamos en la verdad. Y permaneciendo en la verdad, Él tiene planes porque Él sabe por diseño lo que es mejor para ti. Sabe lo que tú haces mejor. ¿No ves que Él te hizo, Él te formó? Él sabe tus atributos y tus cualidades, tus ventajas y tus desventajas, tus fortalezas. Oh, mis amados. Oh, mis amados. Dice el Señor que cuando tú entiendas esto,
Entonces me invocarás y vendré y orarás a mí y yo te oiré. Cuando tú vengas a mí con esa certeza y esa convicción que tú eres mi hijo y yo soy tu padre, comprenderás que lo que quiero, ¿no? Y entenderás que todas las cosas que te ha tocado vivir o que te ha tocado pasar no son más que el camino de la disciplina para ponerte en la senda por la cual debes andar. Porque Dios es el primer interesado, como dice Tesalonicenses, que quiere santificarnos por completo, que quiere, ¿verdad?, hacer una obra completa en nosotros. Dios es el primero en querer volvernos al lugar de donde nunca debimos caer, su presencia. Porque convenía, dice, que aquel para quien son todas las cosas, y todas las cosas también fueron para nosotros. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce, o sea, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. O sea, aquí Pablo nos revela, hermanos, claramente que Dios es el primer interesado en tu santidad. Tú tienes que entender y tienes que, con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo que Dios te ha dado es para que trabaje y para que obre en tu vida, para que te enderece como te debe enderezar y te lleve por el camino que te debe llevar. En Hebreos 13:20 dice, el Dios de paz levantará de entre los muertos, que el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, que Él os, ¿qué dice? Capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer la voluntad de Dios. Y la santificación tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. La santificación tiene que ver con ceder, ¿no? Ceder todo lo que somos para que Dios nos use y haga con nosotros como Él quiere hacer. Y creerle a Dios. Creer que Dios de verdad tiene mejores pensamientos que nuestros pensamientos. Tiene mejores planes que nuestros planes. Y se los digo porque lo he vivido. Si no lo hubiera vivido, no les diría algo que no ha sido una realidad en mi propia vida. Él tiene buenos planes. Ayer conversábamos en la reunión de junta que teníamos con la misionera que estaba ahí. Yo le decía, Dios tiene sus planes. Cuando uno se casa, le digo, lo primero que tiene que pensar es en la familia. Y si tiene hijos, lo primero que tiene que hacer es dedicarse a los hijos. No, pero si no ha estudiado, le digo, esa es mente de la psicología, no es mente de la bíblica. La mente bíblica no dice eso. La mente bíblica dice que el primer rol de la mujer es su familia, su hogar, su esposo, sus hijos. Y de ahí la profesión. No, pero ¿cuánto sacrificio cuesta que estudie? A ver, su nietecita que esté estudiando medicina, dejará pues su delantal médico ahí, lo colgará y se podrá criar a sus hijos. Le digo, hasta que los niños se puedan manejar. Pero no creo, le digo, que esté salvando vida de otros niños y sus niños estén muriendo en su casa. ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Te imaginas lo que es eso? Tú estás salvando vidas, curando vidas en un hospital y tu hijo acaba de tener un accidente, se le ha caído el televisor encima. ¿De qué le sirve ser médico? No, pero ¿y entonces que ya no estudien? No, sí, le digo. Yo soy un ejemplo. Yo trabajé, terminé mi carrera y me dediqué a criar a mis hijos. Pero cuando fue necesario, me acordé de que tenía una carrera y tuve que trabajar para ayudar a mi esposo que estaba dedicado a tiempo completo en el ministerio. Todo tiene un orden. Dios sabe por qué estás estudiando la carrera que estás estudiando. Dios sabe por qué tienes el título que tienes. Solo que es cuando Él quiera, no cuando tú lo quieras usar. Si Dios ha permitido que te prepares, que tengas una profesión, es porque en algún momento te va a servir. En algún momento Él lo va a usar. Y mis pensamientos, Dios fue más allá.
Yo que pensaba que iba a trabajar, yo pensaba que iba a ser economista para trabajar en alguna oficina por ahí. Dios me capacitó para especializarme en programas de desarrollo y llevarme por 6 países casi a supervisar. Sus pensamientos eran más altos que mis pensamientos. Sus caminos superaban cualquier expectativa. Amén. Por eso dice, yo sé los pensamientos que tengo. Yo soy padre de ustedes. Dios no es padrastro, Dios es padre. Y nos ama. Y quiere la santificación, quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Él que levantó de los muertos a Cristo Jesús también nos ha levantado de los muertos a nosotros. Nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos ha sacado de las tinieblas a la luz, hermanos. A la luz. Ahora nuestros ojos ven, no con la filosofía del mundo. Tenemos que aprender a ver con los principios de la palabra. Con los principios de la palabra. Tenemos que aprender a ver como Dios quiere que veamos. Criar a nuestros hijos como Dios quiere que lo criemos. Puedo predicar por la misericordia de Dios, pudiendo mirar de frente a mi hijo y a mi hija. Cuando fueron adolescentes fueron como cualquier adolescente, pero siempre les dije a ellos, yo amo más a Dios que a ti. Así es que acá dice la Biblia que hay un horario, que hay un respeto, acá no se llega después de esta hora, pa. Y si no, ya así era, ¿no es cierto? Ya. Así era. Porque yo amaba a Dios sobre todas las cosas. Y la palabra de Dios decía que yo tenía que tener a mis hijos bajo autoridad y que tenía que tener un orden en mi hogar. Pero ahora con la psicología no le digas nada, se va a resentir, se va a ir. Porque dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo forma. Eso es santidad, hermanos, temor de Dios. Yo he venido para... Dios quiere que Cristo Jesús fue el primero. Él fue el primero en ser el ejemplo. Nosotros tenemos que mirar la vida del Señor. Y lo primero que ganó para nosotros fue nuestra santificación. Vamos a 1 Corintios 1:30. Lo primero que Cristo ganó para nosotros y obra en nosotros es nuestra santificación. Quien lo tiene, léalo. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual Dios no ha hecho, que nos ha sido hecho por Dios, la mente de Cristo, sabiduría. Lo que Él ha alcanzado, la justicia posicional para nosotros, nos ha abierto un camino nuevo y vivo. Nos ha santificado porque Él se ha puesto como ejemplo y modelo de nosotros y nos ha redimido. Y esperamos, hermanos, que nuestros cuerpos se levanten en glorificación. Estoy comenzando, así que vamos a dejarlo ahí para el próximo martes. Amén. Estoy comenzando, es la parte introductoria del tema de esta noche. Pero creo que Dios nos ha hablado de diferentes formas y de diferentes maneras. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Porque estamos entendiendo, Señor, que la santidad no es una opción. Sin santidad nadie te verá. Y que tú eres el primero, Señor, el primero en que está sobrando esa santificación en nosotros. El primero que por medio de tu Hijo, Señor, has provisto todas las herramientas. El primero que por medio de la promesa del Espíritu Santo estás trabajando desde adentro hacia afuera en nuestros corazones, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra perspectiva de ver el mundo, Señor. Padre, gracias por hablarme, por exhortarme, por corregirme. Gracias, Señor, porque soy tu hija, Señor, y puedo ver tu buena mano sobre mí, trabajando en mi vida, en mi corazón, en las áreas. Te pido también por mis hermanos y mis hermanas que están en esta noche, Señor. Que sé que no han venido por casualidad, Señor. Que no han venido porque era feriado y tenían tiempo. No, Señor, han venido porque tú los has traído. Porque ni una hoja del árbol se mueve si no es por tu poder, Señor. Y tú quieres que ellos entiendan, Señor, que tú los quieres llevar por ese camino nuevo y vivo. Tú quieres mostrarle lo que tú quieres hacer en la vida de ellos. Tú quieres mostrarle los pensamientos de bien que tienes para cada uno de ellos. Y que quieres llevarlo más allá de sus expectativas, más allá de lo que ellos imaginan, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús,
Tú quieres una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin mezcla, Señor. Quieres quitar la idolatría de nuestros corazones que de muchas formas la filosofía de este mundo la ha puesto, Señor. Tú quieres enseñarnos, oh Dios, que tú eres más grande, que tú eres el poderoso, el maravilloso. Oh Jesús, gracias. Queremos sabiduría tuya, Padre. Sabiduría tuya, Señor. Gracias, Dios. Amén. Dios le bendiga, mis amados.